donde se producirá el final del tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió el día 24 de octubre de 2007? ¿En qué radica su importancia? Existe también otra tribu indígena en Estados Unidos llamada la Hopi. Los cientistas académicos creen que esta tribu atravesó el estrecho de Bering hace centenares de miles de años y después, a final de su migración, llegaron a Arizona del norte, que es donde vivo. Según Eric, el abuelo, un miembro de ese consejo Hopi, todo ello no es verdad, porque esa tribu vino desde Guatemala. Y entonces durante este tiempo formaban parte de las tribus mayas. Entonces los mayas los enviaron al norte por razones que son aún desconocidas, pero el hecho es que originalmente los Hopis pues conocían muy bien a los mayas e incluso ambas tribus compartían conocimientos importantes. En noviembre de 2007, el abuelo Eric y yo estábamos en un autobús en Guatemala. Se sentaba a mi lado y el abuelo Eric me preguntó si había visto la esfera azul el día 24 de octubre de 2007. Le respondí, pues no la había visto en absoluto, sino que lo había visto en Internet. Me explicó que quizás esto sea la profecía de la estrella azul profetizada hace 200 años. Yo desconocía la respuesta porque no era Hopi. Pero lo que ocurrió es lo siguiente, que antes del día 24 de octubre de 2007, un cometa llamado Olmes entró en nuestro sistema solar que movió con mucha rapidez. Los cientistas pasaron por alto este acontecimiento, pero después se produjo una explosión y el cometa se convirtió en una gran esfera azul en el cielo, expandiendo hasta convertirse mayor que un sol. Entonces, por lo que entiendo, el abuelo Eric llegó a su casa en el país de los Hopis y entonces se reunió el consejo Hopi y pues convinieron que esta esfera azul sería la profecía de la estrella azul y esto supuso el comienzo del final del tiempo. Es así como se produjo todo esto. No se trata de un acontecimiento aleatorio, sino uno de los eventos que se ha producido durante la historia. También existe una segunda parte de la profecía Hopi con la estrella. Los mayas y los Hopis no discutieron esta parte, pero estoy seguro de que lo harán en el futuro. Cuando don Alejandro estuvo en Sedona, Arizona, en julio de 2007, nos explicó la profecía maya, una parte de la profecía, pero existen más fragmentos de lo mismo. He aquí la profecía maya dijo que se producirá una declinación física en un día de estos cuando se produzca el final de los tiempos. Edgar Cayce dio una profecía semejante a finales de los años 30 del siglo XX. Cayce explicó que después del invierno de 1998, el eje de la Tierra declinará a un nuevo sitio e incluso especificó este sitio dentro de Rusia, más o menos 16 grados de su sitio actual. Entonces, considerando lo que explicó Cayce, se trata de 2000 predicciones de 1920 a 1970 y se trata de predicciones que están equivocadas.
pero él fue la única persona que dio una estimación correcta. Este cambio polar es siempre de grado menor y pues comienza con un cambio polar magnético. Este campo magnético de la Tierra empezó a debilitarse hace 2000 años. Y pues más o menos hace 40 años el campo magnético empezó a cambiar de maneras muy variadas y luego las líneas magnéticas se fijaron y luego se desplazaron y ello dio lugar a las ballenas que luego empezaron a migrar y después aparecer en las playas. Pero anteriormente nadie había visto a las ballenas. Luego los pájaros también aparecieron en sitios que no figuraban en sus líneas de migración debido a los cambios de las líneas magnéticas de la Tierra. Entonces, en los años 90 del siglo XX, los mapas astronómicos, o mejor dicho, aeronáuticos, trazaron ciertas líneas para cambiar las líneas aéreas porque los cálculos anteriores ya no eran precisos. Y entonces los mapas magnéticos pues deben ser comprobados en el momento del aterrizaje de cada avión. En 2003, en un programa especial televisiva, un grupo de cientistas empezó a hablar sobre la posibilidad de un cambio polar magnético. Esos cientistas creyeron que los polos magnéticos de la Tierra cambiarían en el futuro próximo. Hace 2 años, los cientistas del mundo que observan los campos magnéticos de la Tierra, pues aparecieron en Internet para advertir al mundo. Entonces recibieron 11 días antes de que los gobiernos cerraran estos canales, probablemente debido a su miedo. Pero estos cientistas creían que dentro de 25 años el campo magnético de la Tierra no solamente se desplazará, sino que la Tierra cambiará de polaridad. Entonces hubo otra advertencia. Incluso algunos cientistas predecían un cambio polar en cualquier momento. Los cientistas saben que hace 13.000 años se produjo un cambio polar físico que coincidió con la otra punta de esa precesión de los equinoccios, o sea, hace más o menos 13.000 años. Se trata del otro extremo de este eje y creen que en la bahía Hudson estuvo el sitio del polo norte antes de este cambio del eje. Ahora estamos entonces en el final del tiempo y precisamente será el día 21 de diciembre de 2012 cuando se produzca. Pero la ciencia sabe a ciencia cierta que dentro de 20 horas, o sea, en menos de un día, este cambio se puede producir, según la opinión científica. Entonces nos despertamos y vemos un mundo transformado. Pero volviendo sobre el problema de los polos magnéticos, los cientistas también saben que directamente antes de este cambio polar siempre se produce un movimiento, un desplazamiento de los polos magnéticos que es seguido de un campo no magnético. El hombre moderno que está vivo actualmente
no ha visto nada semejante, pero esta teoría es la única que nos explica cómo todo esto es posible. Si pensamos en ello, la Tierra es masiva, por lo tanto requiere una cantidad increíble de energía para desplazar o desalojar el eje de la Tierra para adoptar otra posición. Es